Bueno, continúo con mis vivencias como emigrante y mis recuerdos de mi hermosa Cuba. Y comparando y haciendo comprender a los que no pueden comprender a los inmigrantes, para que desde cierto punto pues puedan comprenderlo. Es difícil cuando, pues bueno, hay personas que realmente no lo comprenden, pero bueno, por intentar que se comprenda un poco. Pues, pero antes quiero agradecer también a las personas que me están siguiendo, que me han seguido, y quiero decir, recordarles que estoy en YouTube, en TikTok, en Facebook e Instagram. Bueno, que si le interesa mi historia, pues que le den, que no la escuchen solamente, que le den seguir también para que me puedan ayudar a yo poder continuar contándoles de todas estas historias. Y recordando yo, como siempre digo, desde la distancia llegan, cuando uno cuando uno se separa del sitio donde estás constantemente todo el tiempo, pues te llegan muchos recuerdos de muchas cosas y recordamos muchas cosas. Y estaba recordando, porque siempre estoy analizando, que pienso que las cosas no se deterioran así de un día para otro, y que al principio o en un momento de la vida, pues hay cosas que sí nos benefician, que nos aportan, que se hicieron bien desde mi punto de vista. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela primaria, que yo estaba haciendo la primaria, iban desde la clínica dental. En Cuba todas las cosas eran en esa época, todo es estatal, todo era estatal, todo era del gobierno. Pues las clínicas dentales también, los policlínicos, los hospitales, todo, como lo he dicho siempre. Pues resulta que iban de la clínica dental a las escuelas. Y entonces yo recuerdo que nos llevaban como unos vasitos así de plástico con un líquido, una cosa que era, pues sería un enjuague bucal de algo, no sé. Bueno, sé que nos sacaban, y cuando llegaban esas personas nos iban sacando aula por aula, nos sacaban al patio así y nos ponían, había una parte que era de cemento en el patio y otra parte que daba a una parte que era de tierra, que ahí era donde sembraban las plantas y esas cosas. Pues nos ponían en esa orilla así que daba para el patio, para la tierra, nos ponían así en fila a todos, y entonces nos daban el vasito ese de plástico con ese producto. Entonces nos decían que hasta que ellos no nos avisaran, no hiciéramos nada con eso y tal, y que ya llegó un momento que no lo sabíamos todo de memoria, porque sabíamos que hasta que no nos avisaran. Pues cuando ellos nos avisaban que ya todos los niños teníamos en nuestras manos el vasito aquel con ese producto, pues nos lo teníamos que echar en la boca, irnos enjuagando ahí durante, yo supongo que sería como un minuto, hasta que ellos nos avisaban. Entonces nos decían que nos fuéramos enjuagando con eso ahí, lo mantuviéramos en la boca. Cuando ellos nos avisaban, pues escupíamos todo, tirábamos lo que teníamos en la boca y para el aula otra vez. Y otras veces iban, y entonces a veces llevaban como como una clínica móvil en una guagua o algo de eso, y a veces nos llevaban a un sitio que era un semi-internado también, que estaba por allá por el malecón, que tenían como un sitio, una habitación que tenían habilitado ahí como una clínica dental, con su sillón y todas sus cosas. Y entonces, pues nos revisaban cada cierto tiempo, nos revisaban la boca. Y en ese mismo momento, si teníamos alguna carie, pues nos empastaban la carie, si no, lo que tuviéramos. Si requería que teníamos alguna desviación en la dentadura, lo que fuera, se le mandaba un aviso a los padres y le decían que fueran al sitio ese donde había. En Puerto Padre estaba una clínica dental normal, que era para hacer los empastes, las extracciones y esas cosas, las cosas de esas. Al lado estaba otro sitio que se llamaba prótesis, que era donde fabricaban las prótesis y todas esas cosas. Y al otro lado de acá pues estaba otro sitio que era donde las personas iban para que si yo, por ejemplo, cuando mi hija perdió los dientes de leche y le empezaron a salir sus dientes normales, yo se los vi tan grandes,
no sé, parece que lo tenía tan chiquitico cuando eran los dientes de leche, y cuando empezó a salir los dientes los otros, yo se los vi tan grandes que yo la llevé ahí para que le hicieran las medidas. Entonces eso le cogían unas medidas y se de acorde a la edad y a no sé qué, que ellos hacían sus cálculos y sus cosas, y pues no, me dijeron que no, afortunadamente, que no necesitaba ningún aparato ni nada para corregirle la dentadura. Pero si hubiera hecho falta, pues ahí mismo se le hacía y todo, nada de eso costaba nada, nada, nada. En Cuba eh, eh, tú ves que aquí hacerte cualquier cosa en la boca, pues cuesta una fortuna. Aquí yo digo que del cuello para arriba tienes que ser millonario para arreglarte, porque si se te arregla, se te desarregla algo en la boca, pues cuesta muchísimo. Unas gafas para ver, pues cuesta muchísimo. Y si te quedas sordo, pues ni te cuento. Todas esas cosas cuestan, cuestan muchísimo. Allí no costaba nada, nada de eso. Te requería de un de esto, cualquier cosa para rectificarte y arreglarte la dentadura y que creciera bien, que no tuvieras deformaciones ni nada, pues eso no costaba nada. Eso te lo mandabas a hacer ahí, te hacían todas las medidas y todas las cosas y no costaba nada. Esas eran las cosas buenas que tenía, que yo siempre digo, todo en todo momento no fue malo, todo momento no fue malo, y desde no sé qué época, creo que eso es del 60, qué sé yo, que Cuba tiene el embargo, no es de ahora, de hace 4 días, desde esa época Cuba tiene el embargo. Pero las cosas marchaban. Otros dicen que era por la ayuda de la Unión Soviética, que nos ayudaba bastante, que también lo creo, porque había muchas cosas en Cuba que eran de acá, de rusas o soviéticas, más bien decir, porque la Unión Soviética era pues un grupo de países que ahora están independientes, pero era un grupo pues de acá, pues iban muchísimas cosas para Cuba. No sé qué acuerdos tendrían ellos, cómo se las arreglarían, qué intercambiarían, porque yo no soy de las que creo que nada se da de gratis, todo sería a cambio de algo. Y igual que con la ayuda de Venezuela, Venezuela estuvo por muchísimos años y años ayudando a Cuba con el petróleo, pero Cuba a cambio le mandaba médicos, maestros y de todo, personal de la salud de todo tipo, incluso laboratoristas de todo tipo, enfermería, de todo tipo de personal de la salud y de la educación. Eran las dos cosas de las que más misiones se han cumplido en Cuba. Entonces, pues había un intercambio ahí de beneficios. Y yo creo que con la Unión Soviética pasaría lo mismo. Algo a cambio obtendrían cuando mandaban todas esas cosas. Pero, en resumen, que en esa época, pues tampoco no faltaban, antes de toda la ruptura esta de acá del campo socialista, pues en Cuba tampoco se vivía tan mal. Teníamos bastante y la alimentación, sí, existían las canastas básicas, la libreta de abastecimiento de alimentos y la libreta de abastecimiento industrial, como lo he contado ya. Todas esas cosas. Era todo muy racionado, muy qué sé yo, pero bueno, pero nos daba para vivir, qué sé yo, para mí normalmente. Pero, y esto lo cuento para que se vea cómo se va degradando poco a poco, y no sé hasta qué punto podía interferir ahí el embargo estadounidense, pero en esa época pues se vivía bastante, no sé, yo para mi criterio, si ibas a un hospital pues tenías todo lo que necesitabas, si ibas a pero después pues nada, poco a poco se fue perdiendo todo eso, ibas a una clínica dental y prácticamente no te podían hacer nada porque no había de nada, y ahora es terrible lo que se está viviendo en estos momentos en Cuba. Ahora mismo, actualmente es terrible lo que se está viviendo, y una cosa que yo no lo hablo muchísimo, estuve hablando con un compañero mío de trabajo que trabajamos muchísimos años, estudiamos juntos y después trabajamos por muchísimos años juntos, y que ya ahora mismo en este momento en Cuba pues podría estar jubilado, pero continúa trabajando, y me decía el otro día, si vienes ahora mismo para Cuba, pues puedes trabajar y tal, pero tendrás que volver a aprender a vivir porque no, ya nada es igual, nada, todo hay como especie de ellos dicen que no, ellos lo niegan constantemente,
que no es capitalismo, que tal, qué sé yo, pero es como especie de, yo digo que es como especie de un capitalismo descontrolado, porque no hay ningún tipo de protección, eh, no hay nada que pueda proteger al ciudadano que quiere vivir honradamente o que no tiene los recursos suficientes para montarse un negocio que requiere de muchísimo dinero, de inversión. Entonces, pues no lo sé, es como cada uno empezaron a crear como unos tipos de, no sé, hay personas que han cogido, por ejemplo, la habitación de una casa y dicen, no, yo tengo una tienda que es una habitación de su casa. La han puesto ahí, le ponen unos percheritos, unas cositas, pues eso es una tienda. Otros lo ponen en el portal de su casa. El portal en Cuba es para afuera, de la casa para afuera, un techo y abierto todas las paredes. No es como aquí que dicen el portal del edificio es la entrada del edificio, pero que eso está cerrado. No, en Cuba el portal es de la casa para afuera, el techo solamente y algún murito o unas rejas o algo así, pero está a la vista de la calle. Pues mucho es en el portal de la casa. En el portal de la casa, pues ponen unos percheros ahí con 4 camisetas colgadas, unos zapatos, unas chancletas, qué sé yo, unas cosas, y pues ese tiene una tienda. Y así se está viviendo actualmente en Cuba. Y tengo que dejarlo porque se me pasa el tiempo.